Hola, Kemi, qué bien, qué ilusión. A la primera, además, súper rápido. Sí, sí. Bueno, sí, con muchas ganas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que muy contenta. Sí, a ti por aceptar también, porque me encantó cuando conocí tu cuenta. Fue como justo, introvertido. Si es que fue además justo cuando como que descubrí, ¿no? Que puse el nombre de, ostras, es que claro, yo soy introvertida y por eso no me estaba funcionando las estrategias que me estaban diciendo, no funcionando, sino me están desgastando tanto, ¿no? Tal Entonces, cual. Ujú. claro, entonces por eso es importantísimo conocernos y, bueno, como te estaba presentando, estaba diciendo que eres Akemi, coach de introvertidos y me gustaría que empezáramos, si te parece, situando un poquito, aclarando qué es la introversión, porque muchas personas me dicen, sí, es que yo soy introvertida y luego hablo con ellas y veo que no son introvertidas, ¿no? Me dicen, es que me cuesta mucho o me da mucha vergüenza grabarme o ya, es que no es lo mismo, ¿no? Soy muy tímida, ya, no es lo mismo. Entonces, cuéntanos un poquito qué es la introversión. Bien, la introversión es un rasgo del temperamento que se caracteriza por la introspección, por estar muy interesado, enfocado en los procesos internos de la mente. Podrían ser los pensamientos, las emociones, las sensaciones internas. Y por otro lado también se caracteriza por, por un desgaste anímico y psíquico cuando se está rodeado de muchas personas, especialmente si son personas desconocidas. Por lo tanto, el introvertido tiende a pasar más tiempo a solas para recuperar esas energías y también para preservarlas. Eso es Ujú, como muy en resumido lo que significa la introversión. Y digo claro, rasgo del temperamento porque es un rasgo biológico que se da desde nacimiento. Es algo que sí podemos cambiar nuestro grado de introversión, ser más o menos introvertidos a lo largo de nuestra vida, pero no podemos pasarnos al otro bando, no podemos nacer introvertidos y cambiar a ser extrovertidos o viceversa. Es algo que exacto. tenemos que aprender a aceptar, a abrazar, porque nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Exacto. Sí, además de sobre todo, como tú dices, ¿no? No es cambiar, no es. Algunas personas me dicen, yo era introvertida y ahora ya no. No, tú a lo mejor eras tímida y ahora ya no. ¿No? Es desarrollar esas Bien. habilidades para. También depende un poco el entorno en el que estés, ¿no? Pero desarrollar esas habilidades que necesitamos también para aprender a socializar. Somos, aunque nos gustan mucho nuestro mundo interno, necesitamos también socializar de vez en cuando, ¿no? Yo a veces digo, salgo de la cueva, ¿no? Me Tal cual, relaciono. sí. Claro, y luego vuelvo a recargar, ¿no? Sí, tal cual, somos seres sociales. Y está bueno lo que remarcaste, esto de introversión no es lo mismo que timidez, porque la timidez ya pasa a algo más adquirido, que se adquirió en los primeros tiempos en la infancia, por Ujú, algunas experiencias o circunstancias, y que se define como el miedo al juicio social negativo, el miedo al que dirán, el miedo al que pensarán de mí. claro, Eh, y está bueno también remarcar que uno puede ser introvertido y tímido o introvertido pero no tímido. exacto. Igual que hay extrovertidos que son tímidos. Tal cual. Sí, suena un poco a primera oída o primera vista suena un poco contradictorio, pero sí lo hay. Mm, claro. Sí, además de eso se puede trabajar. O sea, la timidez, la vergüenza es algo que se puede trabajar perfectamente, superarlo. Y como decías tú, la introversión nos va a acompañar el resto de nuestra vida, ¿no? Una clienta una vez me dijo, pero claro, si estamos diciendo que no tenemos que ponernos etiquetas, decir que soy introvertida es una etiqueta. Dije, bueno, si para ti ser morena o ser rubia es una etiqueta, para mí no lo es. Para mí es como una forma de, vale, pues ya entiendo, ¿no? Este rasgo que dices tú es un rasgo que es, ¿no? No es una etiqueta que me pongo, me saco y no me limita, sino que a mí me da información. Evidentemente, si me quiero Tal limitar, me cual. limito con lo que sea, ¿no? Pero no es una etiqueta, ¿no? ¿Tú cómo lo consideras? Sí, a lo que apunto es el autoconocimiento. Yo hace Mm, un par de meses también me estaba preguntando esto, si realmente ser introvertida es una etiqueta o está mal que usemos las personas etiquetas o no. Y la verdad que el ser humano no puede vivir sin etiquetas. Y muchas veces lo que pasa es cuando
una persona, por ejemplo, mira mi contenido, se identifica y me manda un mensaje directo y como que ahí entiende, ¿no? Encuentra que no está solo. Y por eso es Mm, importante también ponerle un nombre a las cosas y que no está del todo mal lo que es una etiqueta. Lo que claro. sí hay que tener en cuenta es cómo definimos esa etiqueta o qué valoraciones. Si esa etiqueta tiene una valoración positiva o negativa, en este caso, que es mi enfoque, vemos la introversión como una fortaleza, como una potencial fortaleza, y no como una debilidad o sí, no como una debilidad, como a veces solemos ver en, quizás en, eh, a veces socialmente se lo ve como algo inferior o algo de lo que Mm. se debe, debemos deshacernos, ¿no? De esa introversión, pero mi enfoque es verlo como una fortaleza. Sí, sí, total, tal cual, yo igual. Además, para mí, más que una etiqueta de bien o mal, es una explicación. Es lo que tú dices. Y muchas personas cuando nos hemos encontrado con tu perfil, es como, es que soy introvertida, le puedo dar una explicación a cómo me siento, porque además como solemos pasar tan desapercibidas, ¿no? Las personas introvertidas, entonces muchas Sí. veces nos sentimos raras, nos sentimos solas, pensamos que somos las únicas que somos así, que hay algo malo en nosotras, ¿no? Y entonces encontrar una persona que te dice, es que esto es introversión, esto, pues sí, no todas somos iguales, ¿no? Pero tenemos muchos rasgos muy parecidos. Entonces, como esa tranquilidad de decir, ah, vale, es que no soy rara o no estoy loca, porque a veces también es como cuando nadie más de tu entorno es así, dices, bueno, es que a lo mejor me pasa algo a mí en concreto, ¿no? Y es, bueno, simplemente eres introvertida y como dices, es una fortaleza también, hay que aprender a ver los rasgos positivos, ¿no? Sí, tal Claro, cual es sí, algo sí, totalmente normal, es tan normal como ser extrovertido. exacto, exacto. Genial, pues vale, aquí nos vamos a enfocar en el emprendimiento. Al final, un Bien. emprendimiento de un negocio no es como, o sea, es realizar cualquier actividad nueva, ¿no? Para un introvertido, esto simplemente es una actividad concreta que es crear un negocio. Entonces, tú le decías antes, vivimos mucho como en nuestros pensamientos, en nuestra introspección, ¿no? Aquí, en nosotras mismas. Entonces, yo creo que muchas veces también, como estamos analizando tanta información, vemos generalmente más riesgos en todas las actividades nuevas, todo aquello que desconocemos, ¿no? Y eso puede hacer también que pasemos menos a la acción, ¿no? Porque estamos más como dándole vueltas a todo aquello y si me sale mal, y entonces si me sale mal de ese escenario me voy a otro y a otro y a otro, que no suelen ser los mejores, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos pasa un poco en cualquier área, ¿no? Que queramos empezar, ¿verdad? Totalmente. Sí, yo digamos, me enfoco ayudando a personas en área por ahí más general, en lo personal, y vos más a Ujú, lo de emprendeduría, pero también ujú, siento que a mis clientes les pasa mucho esto de quedarse mucho en el antes de la acción, en la planificación, en la claro. estrategia, y está como ese miedo a qué pasará si paso a la acción, ¿no? Ujú, Y creo que también es bastante común entre nosotros. Y bueno, es algo que en los que los puedo ayudar en mis sesiones, en mis programas. Y bueno, es un tema de práctica y de tirarse de la pileta. Sí. sí, Ujú. sí. Cuando en el mundo del emprendimiento, de cuando queremos crear un negocio, igual cualquier otra área, esto se puede, como habrá gente de tu comunidad que lo vea, lo puede plantear en el escenario que esté en ese momento en concreto, ¿no? Pero cuando queremos crear un negocio, solemos encontrarnos con muchos obstáculos, como por ejemplo el compararnos constantemente, ¿no? Solemos tener como referentes a esas personas extrovertidas, que son las que al final, como decimos, ¿no? Tienen como, llaman más la atención, tienen un nivel de energía súper elevado y entonces que admiramos, ¿no? Y eso está muy bien. Yo creo que cuando admiramos a una persona,
podemos enfocarnos en qué aspectos estamos admirando de esa persona, ¿no? Pero no compararnos con ellas, porque caemos muchas veces en la comparación, ¿no? Sí, solemos compararnos mucho con extrovertidos, ¿no? Pensando que ese es el ideal. Claro. Está mucho digamos, en los libros está bien explicado esto del ideal extrovertido, que nuestra sociedad occidental tiende a tener ese ideal de una persona más gregaria, más ruidosa, más, quizás más impulsiva. Y eso también lo vi mucho, no solo en las figuras de emprendedores, sino también en coaches, como Ujú. se dedicaban mucho a la oratoria y yo veía y decía, realmente tengo que aprender esa habilidad de la oratoria para ser una coach que pueda ayudar a otras, a más personas. Y pensándolo, digamos, un poco mejor, no era algo que realmente a mí me gustaba, o me gusta mucho lo que es la oratoria, pero era como que estaba en ese chip, ¿no? De que si sos coach tenés que formarte en Claro. oratoria, o si sos emprendedora tenés que estar a full networking y ir de, digamos, de evento a evento. Y eso es algo que puede ser muy desgastante para nosotros y nosotras los introvertidos. Claro. Y tenemos que aprender a, primero, reconocerlo, que eso puede llegar a ser una actividad que sea desgastante, y luego aprender a buscar otras alternativas, ya sea graduando esas actividades o Ujú. reemplazándole por otras actividades eh, que, que puedan llegar que puedan llegar a ser más amistosas para nuestras baterías sociales que se descargan mucho más rápido que las de un extrovertido, por ejemplo. Claro, total. Yo recuerdo cuando estaba en un evento que éramos todos coaches. Claro, cuando conoces generalmente nosotras vamos con personas que conocemos en grupos pequeños, ¿no? Y ahí nos sentimos bien, nos sentimos cómodas, nos desgastamos también. Yo me desgasto con mi familia. La quiero un montón, pero después Sí. necesito, ¿no? Ese espacio para mí para recuperarme. Una cosa no quita la otra. Pero recuerdo que estaba en ese evento y de repente se le ocurrió al chico que lo llevaba decir, vamos a hacer una actividad para que nos conozcamos todos de pie y empezar a andar por la sala y cuando acabe la música os ponéis a hablar con el que tengáis delante. Y a mí me entró una ansiedad y dije, ¿y por qué me está entrando a mí esta...? Claro, no era consciente, ¿no? De este desgaste decía, pero ¿por qué vuelvo otra vez como al pasado? Porque si esto ya lo he superado. Claro, he superado el hablar con una persona que yo ya conozco, aunque la conozca así como a ti, ¿no? Que nos vemos ahora a través de la cámara, ¿vale? Pues luego nos vemos en persona y ya nos hemos conocido, ¿no? Pero de repente ahí te sueltan entre un montón de extraños y dices, pero... Entonces, por eso lo que tú comentabas del autoconocimiento, de identificar en qué situaciones nos desgastamos, es importantísimo y no somos conscientes de ello porque no nos han enseñado tampoco. Como tú dices, siempre, ¿quién saca mejores notas o quién es como el modelo en clase? Pues el que más participa, el que más habla, ya, bueno, o no. Esto no significa que sea mejor que una persona que está callada, ¿no? Tal cual. Claro, sí, sí. Sí, tal cual. Sí, esto también contribuye, ¿no? El ideal extrovertido, esa persona que siempre está eh, levantando la mano, participando en clases o hablando en las reuniones de trabajo. Y quizás la persona de al lado es un introvertido y su forma de aprender y de asimilar los conocimientos es escuchando y observando al profesor. Y quizás Claro. no participe en esa clase, pero está aprendiendo, es su forma. Exacto. Sí, y yo creo que también es importante darle la oportunidad yo no sé si tú trabajas con grupos, pero también cuando trabajas con un grupo, darle la oportunidad a esa persona de que pueda contactar contigo por privado. Porque muchas veces cuando estamos en grupo, a mí me ha pasado como formando parte del grupo, es como hablan los extrovertidos y nunca encuentras como el momento de hablar tú
tampoco quieres interrumpir a la otra persona que está hablando, ¿no? Entonces a lo mejor dejas un mensaje en el chat que nadie lo lee y entonces como, bueno, pues darle un poco también de espacio a esas personas, ¿no? De, bueno, cada persona, conocer, ¿no? Yo creo que es importante cuando trabajas con grupos, que yo también trabajo con grupos, la mayoría de mis clientes son introvertidas, entonces yo ya sé que cuando empezamos una sesión grupal, pocas van a participar de entrada, porque como que cuesta un poco, ¿no? Hay que ir calentando, entonces, bueno, pues te Bien. pregunto a ti, ¿no? Oye, Kemi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Y cada persona tiene su espacio, su tiempo, su ritmo, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante, como decías tú, el ir graduando, ¿no? Si algo no funciona contigo, no va acorde y no te sientes cómoda, busca la manera de sentirte cómoda con eso y si no, pues apártalo y busca otra manera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Tal cual. Ujú, comparto. Claro, claro. Vale, pues otro de los obstáculos que veía es muchas veces no respetamos nuestros ritmos, tampoco los conocemos, ¿no? Y entonces nosotros como solemos pensar más, o sea, tardamos más en tomar acción, que no significa que no la vayamos a tomar, significa que estamos pensando más, procesando más información que un extrovertido que se lanza y ya está y luego ya lo pensará, ¿no? En cambio nosotros estamos ahí como analizando todo, entonces tardamos Sí. más y a veces nos sentimos presionadas, ¿no? Porque otra persona marca el ritmo y entonces vamos haciendo y luego llega un momento en el que estamos totalmente desgastadas, nos sentimos mal porque tampoco estamos haciendo algo que es coherente con nosotras, porque es como un poco la presión del grupo a veces también, ¿no? Es como tienes que hacer esto y entonces vas tú y lo haces porque te han dicho que lo hagas o te sientes así como, bueno, vale, pues lo hago. Y luego es como, pero espera, es que yo no quería ir por aquí, ¿no? Entonces, Ujú, ¿cómo podemos aprender a respetar nuestros ritmos? ujú. Bien. Am, bien, con respecto a, creo que te referías a los trabajos por ahí en grupo, cuando se Ujú. trabaja con personas que son de nuestro temperamento opuesto, que son introvertidos, está bueno ir complementando nuestras fortalezas, ¿no? Por ejemplo, un introvertido será más efectivo planificando, realizando una estrategia y el extrovertido ejecutando. Y está bueno ir complementándonos en ese sentido. Y la pregunta que me habéis hecho, esto de respetar nuestros ritmos, eh, es bueno tomarnos ese descanso, ese espacio para recargar, tanto recargar nuestras energías como eh, dejar digamos, que aflore esa introspección y, y luego volver a, digamos, a retomar lo que es el trabajo. Eh, ¿Qué más iba a decir? Eh, ¿Me podrías volver a comentar la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es ¿cómo podemos aprender a respetar nuestros ritmos? Ujú. Eh, sí, lo veo de esa forma, ¿no? Tomarnos ese espacio eh, para recargar nuestras baterías y tener en claro que, digamos, no por ir más rápido vas a ser más efectivo en una tarea. Creo que está Claro. muy marcado, ¿no? Socialmente esto de flexibilizando o que las tareas sean rápidas, cada vez más rápido. Creo que el ritmo, Mm, digamos, digamos a nivel sistema, es cada vez más acelerado y eso va como muy bastante en contra de nuestro ritmo, que es más pausado, más lento, y no ves el ritmo como más, como ese ritmo más lento como algo negativo, eh, sino aprender también a apreciarlo, digamos. No por ir más lento de lo que la sociedad te pide, es que estás haciendo mal, que estás siendo menos efectivo en tu trabajo. Eso es lo que veo mucho, ¿no? mm. Sí, sí, es cierto. Yo me estoy leyendo ahora un libro de Slow Life,
que me parece que es, no me acuerdo el título ahora, pero me parece que es súper importante el... Yo vivo en el campo y cuando vivía en la ciudad vivía estresada. Y cuando voy a la ciudad de paseo, cuando voy a Barcelona a visitar a mis padres, a mi madre, eh, es súper estresante. La gente corre y acabas tú corriendo y yendo con Sí, prisa y dices, pero si no, si yo vengo aquí de vacaciones o vengo aquí sin ninguna prisa y se contagia, ¿no? Entonces, claro, luego vuelvo a mi casa, que no hay nadie alrededor y es como ese rinconcito de paz, de tranquilidad, de... Yo creo que la clave quizá está en comprender que esas pausas, esos momentos de parar, de momentos de introspección, como ahí los llamas tú, son necesarios para nuestra vida, para continuar avanzando, ¿no? Porque si no llega un momento en que tanto estrés, tanta presión, tanta velocidad, nos acaba pasando factura cuando no conseguimos respetar esos momentos nuestros, ¿no? sí. Ujú. Claro. Vale, ¿qué más? Yo Las creo que otro personas, problema también, yo sí, pregunto que las personas que están acá que nos cuenten también cuáles son sus obstáculos al momento de sí, emprender y si tienen alguna pregunta es el momento para que les podamos exacto, contestar. exacto, sí, se me había olvidado decirlo, perfecto, muchas gracias, Akemi. Gracias. Sí, yo creo que otro de los obstáculos es el mantenernos también a veces en nuestra zona de confort, porque decimos, es que esto no va con Ujú. nosotros, o esto como que es nuevo, es más difícil, yo no voy a ser capaz, ¿no? Precisamente porque vemos a estas personas como con más empuje, más energía, enfrentándose a cualquier cosa sin pensarlo. Y muchas veces nosotras pecamos también de quedarnos ahí en la zona como más, ¿no? Recogiditas, más introspectiva y no pasar a la acción. Cuando cuando tenemos un negocio tenemos que buscar clientes, tenemos que hacer sesiones de venta. Entonces muchas veces nos quedamos en la preparatoria, ¿no? Preparando todo ese, lo que le voy a decir, lo que le voy a ofrecer, la estrategia, las publicaciones, pero el momento de pasar a la acción lo vamos como dejando un poco más atrás porque te cuesta el socializar un poquito, ¿no? El hablar con la otra persona. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que también es a veces pecamos un poquito de eso? Sí, creo que nuestra zona de confort es esa de por ahí no animarnos a algo totalmente nuevo que involucra también enfrentarnos con personas que no conocemos, con clientes nuevos. Eh, y creo que, eh, digamos, salir de esa zona de confort es, digamos, que esa incomodidad, digamos, de la zona de desconfort o de salir de la zona de confort es momentánea, digamos. Porque si pensamos más profundo, eh, termina siendo más incómodo permanecer por mucho más tiempo en esa zona de confort, porque esa zona de confort eh, no nos provee de nada nuevo, de nada, ninguna experiencia nueva, y lo que nos hace es de perdernos de un montón de oportunidades. Por lo tanto, sí va a haber un desconfort cuando salgamos, cuando demos ese primer paso a lo desconocido. Eh, pero, digamos, cuanto más nos vayamos exponiendo a eso que nos da miedo o que nos hace sentir incómodos, cada vez nos va saliendo de forma más automática, no automática, sino más natural. Uh-huh. Y yo creo que me gusta mucho esto de contraponer, ¿no? ¿Qué termina siendo más incómodo? Si, eh, ¿cómo es? Me salen las palabras en inglés y me cuesta traducirlas. Si salir de esa zona de confort, que es un paso que das y ya estás en ese contexto nuevo, o si permanecer, digamos, en esa zona de confort que nada nos aporta, Uh-huh. que nada bueno, nada nuevo nos enseña, digamos. Claro, ahí no hay crecimiento. En la zona de confort no hay crecimiento porque ya sabemos, Claro. no vamos a desarrollar nuevas habilidades porque todo esto ya lo conocemos. Entonces, yo creo que sí es importante, retomando un poco también lo que tú has comentado antes, el ir de una forma gradual. Entonces, salir de esa, para mí, yo no hablo de salir de la zona de confort, sino ampliar la zona de confort. Me lo dijo Ujú. un coach mío una vez y me quedó grabado y dije, es cierto, o sea, porque si pensamos en salir de la zona de confort,
ahí hay riesgos, hay peligros, y entonces la mente ya dice, por aquí no me gusta, ¿no? Y entonces hay como más freno. En cambio, si decimos ampliar la zona de confort, como que ya estamos, bueno, más dispuestas, ¿no? Vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Entonces, quizá con pequeños retos, pequeñas acciones, ¿no? Que podemos hacer cada día. No hace falta hacer tampoco grandes gestos ni grandes cosas como para salir de esta zona de confort o ampliar esta zona de confort, ¿no? Con pequeñas acciones, yo creo que eso, ya podemos ponernos como pequeños retos, ¿no? Que nos vayan, pues eso, voy a ver si lo consigo, pues si puedo hablar con una persona diferente, yo qué sé, voy a ir al supermercado y voy a intentar tener una conversación con alguien a quien no conozco, por ejemplo, ¿no? Eso ya es un gran reto para nosotras. Entonces, Sí. bueno, pues lo voy a intentar, voy hoy, voy al supermercado, que lo consigo, genial, que no, pues mañana, ¿no? Entonces, yo creo que ponernos esos pequeños retos sintiéndonos cómodas, pero teniendo objetivos, ¿no? También, que como coach, pues trabajamos con objetivos, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, si queremos probar con la oratoria, no nos vamos a poner como primer objetivo dar una charla TED, Claro. sino por ahí algo más sencillo, más casual. Por ejemplo, grabarnos en una story de Instagram. Incluso lo que recomiendo mucho en esto de, creo que las emprendedoras introvertidas y tímidas también tienen esto de el miedo a grabarse en cámara y hablar en cámara. Lo que recomiendo es al principio grabarlo y subirlo en forma privada, ya sea creándose una cuenta de Instagram privada donde puedes Uh -huh. subir stories y nadie las ve, o si Mm, no, lo que yo hacía es grabarme y hablar y luego subirla a YouTube de forma privada. Y eso es como que estaba ejercitando ese músculo de, eh, ¿cómo es? Grabarme y uh -huh. automáticamente publicarlo, no, subirlo. Claro. Y a medida que iba haciendo 20 30 videitos, ya después, al día 31 me animé a publicarlo. De forma que todas las personas lo podían, todas las personas que me siguen lo podían ver. Y está bueno practicarlo de esa forma, ¿no? Claro. A mí me servía mucho. Sí, yo recuerdo cuando empecé, mi primer coach y mentor me dijo, tienes que grabar un vídeo, máximo 1 minuto para un grupo privado de Facebook. Nada, te presentas, dices tu nombre, dónde vives y ya está. Y a mí me entró una taquicardia, tardé más de una semana en grabar el vídeo y pensaba, ¿pero por qué? O sea, con fiebre, anginas, o sea, somaticé todo, estaba fatal, lo grabé enferma y cuando empecé a grabar lo grabé así, le dije, oye, vale con la mano delante y me dijo, lo que tú quieras, pero graba un vídeo. Y lo grabé así, dije, me llamo Javiera Martínez, estoy estudiando coaching, fue horroroso y era eso, soy Javiera Martínez, estoy estudiando coaching y vivo en Valladolid y ya está. O sea, para decir eso, lo pasé fatal. Y yo siempre lo digo, tienes que tener claro para qué lo vas a hacer. Porque hacer por hacer no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que el mal rato que una persona puede llegar a pasar por hacer algo que no sabe para qué es, yo no le veo ningún sentido. Yo creo que es mejor tener claro para qué lo queremos hacer. Pues esto, vídeos. ¿Tú qué quieres? ¿Ayudar a las personas? Genial. Pues si quieres hacer vídeos, quieres trabajar online, que era mi caso, ¿no? Yo quiero trabajar online, pues tengo que mostrarme en vídeos. No es una obligación, pero casi, porque es como generamos la confianza, ¿no? Con la otra persona. Entonces, Claro, ¿para qué? más si somos emprendedoras, proveedoras de servicios, Claro, la persona, digamos, nos compra a nosotros primero. Tiene sí, que crear ese vínculo con nosotras y la mejor forma es que nos vea, porque bueno, los seres exacto. humanos somos muy visuales y empezamos a creer una vez que vemos. Y entonces creo que las stories o los videos son una forma genial para humanizar Mm, nuestra marca. sí. Para humanizar y también para crear autoridad, porque no es lo mismo Ujú. escribir algo, que lo puede escribir cualquiera o puedes buscar la información, ¿no? Que mostrarte en vídeo ya eres tú. Entonces, hablando, a menos que tengas un script, ¿no? Pero ya hablando, ya demuestras un poco pues quién eres, cómo te comunicas, cuánto sabes, o te posicionas también un poco. Las dos, para mí es importante las dos áreas, ¿no? Tanto la parte de humanizar y crear empatía y conexión, como también la parte de autoridad de, oye, que es que
te puedo hablar en directo porque domino este tema, ¿no? Que es a lo que me dedico, ¿no? Entonces yo creo que estas son las dos caras de la misma moneda. Claro. Vale, vale. Yo creo que también a nivel de emprendedoras introvertidas, cuando tenemos que hablar con personas que no conocemos realmente, yo creo que lo más importante, o sea, no lo más importante, sino un paso que suaviza muchísimo es el definir tu cliente ideal. Porque si tienes perfectamente definido a quién te estás dirigiendo, al final estás cambiando la cara a las personas, pero más o menos es como la misma esencia, ¿no? Es como hablarle sí, a la misma persona, pero con distinto traje, por decirlo de alguna manera. No sé si lo ves así también un poco. Sí, totalmente. Definir al cliente ideal es como ese norte, ¿no? De a quién estamos ayudando. Y bueno, no solo recomendable para emprendedoras, emprendedores introvertidos, sino también para extrovertidos, Mm, como una de las bases fundamentales sí, de nuestro negocio. El sí. nicho, el cliente ideal, son dos claves. Y está bueno esto de que yo chusmeo, yo me fijo en páginas y en libros, que uno le dé importancia no solo a los datos demográficos de esa persona, el Mm, género o la edad, sino también a los datos psicográficos. Por ejemplo, cuáles son sus gustos, em, su personalidad, introvertida, extrovertida. Está bueno también jugar con los tipos de personalidad. Por ejemplo, el test MBTI te da muchísima información sobre una persona. Y ese test está dividido en 16 personalidades, de las cuales 8 son introvertidas y 8 son extrovertidas. Y vos ves la descripción de cada personalidad y te da mucha información. Así que recomiendo darle mucha importancia al tema de la personalidad, los gustos, porque a través del contenido tenemos que hacer que esa persona se identifique, se refleje, ¿no? En nuestro contenido, exacto. si no tiene, así logra esa confianza como para hablarnos y Sí. empezar una conversación con nosotras. Mm, exacto, tal cual. Yo creo que siempre he dicho que lo más importante de un negocio es el cliente ideal, porque de ahí salen los servicios, de ahí sale la sesión de ventas, cómo lo vas a dirigir, sale la estrategia. No es lo mismo una estrategia a una persona, o sea, acercarte a una persona que acercarte a otro tipo de persona. Y lo más importante, como tú dices, los rasgos más demográficos y tal es importante a nivel de publicidad, pero para conectar con la persona lo más importante es saber sus miedos, sus deseos, sus obstáculos, lo que piensa, lo que siente, es meterte en su piel, en su cabeza, en su corazón, ¿no? Y comprenderla también, que cuando te escuche o te lea diga, es que están hablando de mí, que es lo que me dicen muchas personas. A mí me dicen, es que están hablando de mí. Y digo, claro, es que te estoy hablando a ti. Y eso es súper importante para, por una parte, hacer el contenido, ¿no? Para grabarnos, porque también cuando estabas mencionando lo de los vídeos, yo trabajo mucha parte, o sea, parte de la estrategia es hacer vídeos precisamente por eso, ¿no? Porque prestamos servicios y nos compran a nosotras, compran a quienes somos. Entonces, siempre la mayor parte de mis clientas lo que me dice es, yo no sé si voy a poder hacer la estrategia porque no sé si voy a poder grabar vídeos. Pero el momento al que llegan a grabar el vídeo, es que le estás hablando a una persona en concreto que tú ya conoces. Entonces es simplemente el acostumbrarte a mirar a la cámara, ¿no? Y hablarle a ese botoncito de ahí. Pero como ya conoces a la otra persona, ya sabes que lo que estás hablando, lo que vas a decir, lo que vas a compartir le va a ayudar y le va a servir, como que cuesta menos, ¿no? No es lo mismo que te planto una cámara delante y te digo, venga, Kemi, habla. ¿De qué? ¿De qué? ¿A quién? Sí. ¿Para qué? ¿No? Entonces, Tal cuando cual. ya lo tenemos, claro, lo tenemos definido, como que ya nos sentimos un poco más cómodas, ¿no? Sabemos que estamos hablando a alguien que ya conocemos, ¿no? Ujú, Mm, ujú. claro, Sí, coincido totalmente. sí. Y también es importante para ver la estrategia.
Yo recuerdo una de las que por esto descubrí, o caí en, sí, descubrí que era introvertida, porque la mentora que tenía en ese momento, la estrategia que me enseñó era de generar conversaciones. Entonces, el objetivo era generar 10 conversaciones nuevas cada día. Entonces, esa fue mi cara. Dije, bueno, el resto de mi grupo lo hacían. Y yo dije, claro, y al final es eso, ¿no? ¿Por qué? Si el resto lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Si yo lo tengo todo como mucho más claro, mucho más avanzado, ¿por qué ellas pueden hablar con 10 personas cada día y a mí me cuesta horrores? Yo decía, bueno, pues voy a intentar hablar con una, con dos, pero me costaba un montón hasta que como que pillé, claro, yo no voy a hablarle a una persona desconocida porque no sé o sea, no se me da bien. Estas pequeñas, no estas charlas superficiales, no va mucho con nosotras. ¿Qué tal? Bien. Y luego ya se hace el silencio. Sí, Claro, el ascensor, ¿no? Las conversaciones de ascensor son lo peor. ¿Qué tal? Bien, el tiempo, ¿eh? Uy, qué frío, sí, qué calor. sí, la small talk, no sé qué Sí, traducción tendrá en español, pero sí, sí, no, yo sí, digo la charla charla, superficial como por... Sí, sí. sí, sí, el small talk. Y, y ahí fue cuando descubrí que yo era introvertida, porque le dije, yo no puedo mantener esta estrategia, no soy capaz de mantenerla porque me desgasta, pero me desgasta horrores. Y no estoy diciendo de conversaciones habladas, conversaciones por escrito, pero claro, cuando alguien me empieza a seguir, por ejemplo, yo entro en su perfil, si lo tiene público, veo un poco quién es, qué podemos tener en común, pues le doy la bienvenida, ¿no? E intento tener una conversación en base a algo que podamos tener en común, porque si no, no puedo. Claro, eso me lleva un desgaste impresionante. Y ahí, cuando hablé con ella, le dije, claro, es que yo soy introvertida. Y fue como clink, 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 clink. Encajaron todas las piezas y dije, claro, Sí. por eso este tipo de estrategia a mí no me va. Entonces, una emprendedora introvertida debe saber elegir también cuál es su estrategia. La del cliente, ¿no? Sino la que va acorde con nosotras también. Ujú. Mm, Sí, creo que muchos cursos, workshops y libros están diseñados para un perfil más extrovertido y ese es el problema, ¿no? Nos encontramos y decimos, exacto. upa, acá cómo hacemos. Sí. Y ahí es cuando eh, necesitamos poder eh, graduar, ¿no? Esas actividades o buscar otras alternativas más amigables para nosotras. Exacto. Sí, sí, tal cual. Pues eso yo creo que es importante si cuando eliges un coach o eliges un mentor, ¿no? El ver estas afinidades también. O sea, podemos admirar mucho a una persona, pero a lo mejor trabajar con esa persona no va a ser lo mejor para nosotras, porque si a mí me ha pasado con algunos extrovertidos, bueno, todos mis mentores han sido extrovertidos, pero siempre hay grados, ¿no? Igual que de introversión, de extroversión también hay grados, aparte de otros rasgos de formas de personalidad, ¿no? Pero sí es importante que tú como cliente sientas que la otra persona te comprende. Porque a veces, según qué tipo de extrovertido, le es muy difícil o no es incapaz de comprender el desgaste que nos puede suponer a nosotras el estar en comunicación, el estar hablando, ¿no? Yo he tenido reuniones que se han alargado a 3 horas y es como, es que mi cerebro no va. O sea, que no es que no quiera, es que no va. Entonces, es decir, si nos reunimos, pues media hora, hablamos y lo solucionamos en media hora una llamada. Eso es lo peor. Sí, Media hora es para mí, pero para ti no. sí. Bueno, Claro. eso me pasa mucho en la universidad, que yo tengo clases de 4 horas Qué horror. y, y veo que mucha de mi audiencia también comparte esto mío de que también son personas que van a la universidad y como es a partir de mi experiencia, lo que voy experimentando y lo que voy aplicando, siento que puedo ayudarles con mi contenido Claro. para poder como afrontar una clase de la universidad que no solo es desafiante por todos los contenidos súper complejos que nos dan los profesores, sino también por la cantidad de personas con las que interactuamos y con la cantidad de personas que vemos a nuestro Mm, alrededor, que muchas no conocemos. Así que
sí, es un desafío. Sí, a mí me parece brutal que con esta edad, que cuando llegas a la universidad ya sabes, soy introvertida, o por qué me siento así, y te encuentras con tu perfil y, o sea, yo hubiera agradecido, me hubiera cambiado tanto la vida encontrarme con un perfil como el tuyo, con tener esta información, porque lo pasé fatal en la universidad, porque claro, toda la gente aquí hablando con unos, con otros, los grupos que se salta una clase, va a tomar un café y no sé qué, y decía, ¿y de qué habláis si no os conocéis? ¿No? Sí, sí, mi experiencia en la universidad no fue la mejor. Bueno, así que me parece brutal. Vale, pues, ¿cómo quieres que cerremos esto? ¿Qué te gustaría, así como resumen, o qué te gustaría compartir para terminar este directo? Bien. Bueno, primero a las personas que estuvieron presentes, agradecerlas y si tienen alguna duda, si quieren compartir algo que les pareció este directo con Javiera. Y de mi parte, agradecerte y bueno, dejarles este mensaje de que la introversión puede ser nuestra mayor fortaleza y que sí se puede emprender siendo introvertida y sí se puede ser una emprendedora exitosa. Así que, bueno, siguiendo, practicando, tomando coaching, hay un montón de alternativas que podemos utilizar para tener a la introversión como nuestra amiga y nuestra compañera, no como un Mm, enemigo o algo de lo que tenemos que deshacernos. ujú, perfecto, me ha encantado, me ha encantado. Yo sí que recomiendo, igual que dices tú, lo acabas de mencionar, cuando, sobre todo si queremos emprender, me parece que es importante tener un coach, no solo un mentor, porque el mentor te va a decir qué tienes que hacer, los pasos y tal, pero eh, se despiertan muchas cosas. Entonces sí me parece importante contar con un coach. Si tu mentor no es coach, contratar un coach. Porque sí es importante que vaya un poco como acompañado, ¿no? El camino del emprendimiento, el construir un negocio, con ir adaptando nuestra identidad, quiénes somos, que vaya alineado, porque no podemos tener un negocio de éxito si nosotras no confiamos, ni creemos, ni tenemos todos estos como incoherencias internas, ¿no? Entonces me parece brutal el tener siempre. Yo cuento con un coach desde que empecé y he tenido solo una vez una mentora que no era coach y terminé, porque no me sirve. O sea, necesito ese acompañamiento que todas necesitamos en todos los niveles del negocio, no solo cuando estamos empezando, siempre hay nuevas barreras, nuevos obstáculos, nuevas etapas, ¿no? Y entonces me parece brutal e importantísimo contar con un coach que nos vaya ayudando y acompañando en esta evolución. Así que muchísimas, muchísimas gracias a Kenny A por tu vos, tiempo, nos muchas hemos gracias. pasado un ratito. Como decías tú también, cualquier pregunta, cualquier comentario, felices y encantadas de la vida de responderos, lo podéis dejar en comentarios. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado conectadas y a quienes lo veréis por diferido también. Así que muchísimas gracias. Gracias, Javiera. Bueno, espero que tengan una muy buena tarde o buen día, depende de dónde estén. Sí, Y, y bueno, muchas gracias, la verdad. muchas gracias. Sí, vale. Besito. Chao, Adiós. chao.